Sabemos que el seguro de transporte de mercancía es un tipo de cobertura que protege a los comercios y empresas de logística de pérdidas económicas por daños o pérdidas de mercancías durante el transporte. Este tipo de seguro es crucial para las empresas que dependen del transporte de mercancías para realizar sus operaciones. El seguro de transporte de mercancías es un tipo de cobertura que protege la carga transportada de daños o pérdidas durante el tránsito. El alcance de seguro de transporte de mercancías puede variar según el tipo de póliza adquirida, pero la mayoría de las pólizas cubren daños o pérdidas por accidentes, robos, desastres naturales y otros imprevistos. Los seguros de transporte de mercancía ofrecen dos tipos principales de cobertura: la cobertura a todo riesgo y la cobertura de riesgos nombrados. La cobertura contra todo riesgo brinda una amplia protección para todo tipo de pérdidas, mientras que la cobertura de peligros nombrados solo cubre peligros que están específicos que se enumeran en la póliza. Por tal motivo, mi persona, Yasmin Rojas, he trabajado para ampliar y traer la mejor información sobre el seguro de transporte de mercancías. Los conceptos básicos de seguros son los principios y términos que se utilizan para describir y entender el funcionamiento de los contratos de seguro. Los conceptos básicos de seguro incluyen, entre otros, los siguientes: riesgo. Es la posibilidad de que ocurra un siniestro que cause un daño o una pérdida al asegurado o a sus bienes. Cobertura. Es un conjunto de garantías y prestaciones que ofrece la póliza de seguros para proteger al asegurado frente a riesgos contratados. Exclusión. Es la limitación o restricción de la cobertura, es decir, las situaciones o circunstancias en las que la aseguradora no se hace responsable del siniestro ni indemniza al asegurado. Franquicia. Es la parte del daño o la pérdida que asume el asegurado en caso de siniestro, es decir, la cantidad que se deduce de la indemnización que le corresponde. Suma asegurada. Es el valor máximo que la aseguradora se compromete a pagar al asegurado en caso de siniestro, según lo establecido en el contrato de seguros. La prima es el precio del seguro, es decir, la cantidad del dinero que el asegurado paga a la aseguradora por la cobertura contratada. Hecho fortuito. Debe ocurrir casualmente, sin premeditación o posible prevención. La caída de una aeronave en una zona poblada no puede ser prevista y no existen medios adecuados de prevención. Concepto de seguro y transporte de mercancías. De acuerdo con Ernest Mejía Delgado, se define el seguro de transporte de mercancías como aquel por el cual una entidad aseguradora se compromete al pago de determinadas indemnizaciones a consecuencia de los daños sobrevenidos durante el transporte de bienes o mercancías, tomando en cuenta cualquiera de las vías empleadas para el mismo, sea marítimo, fluvial, aéreo o terrestre. Póliza. Según el diccionario de la lengua española, una póliza es un documento formal que acredita a efectos de una prueba, un contrato de un seguro u otra operación comercial. En el contexto de los seguros, la póliza se utiliza o es fundamental y se utiliza para formalizar y reflejar el acuerdo entre el asegurador y el tomador. La póliza de seguro es un contrato mercantil independiente, en el cual se recogen todas las condiciones generales y particulares que van a regir el contrato de seguros. Es un contrato oneroso y bilateral, tal que obliga al asegurado al pago de una prima y el asegurador a asumir el riesgo correspondiente, en este caso la indemnización. Tipos de póliza. Tenemos la póliza automática.
La póliza automática de transportes de mercancías se basa en que el asegurador toma dentro de una cobertura todos los despachos de bienes contra los riesgos y trayectos mencionados en la póliza, que sean avisados por el asegurado según lo acordado, sin necesidad de celebrar previamente un contrato de seguros para cada despacho. Esta póliza se utiliza cuando se moviliza continuamente carga y en volúmenes importantes. También pueden afirmar que esta póliza asegura automáticamente todos los despachos hechos durante la vigencia de la póliza en los trayectos indicados y bajo las condiciones acordadas. Básicamente, esto quiere decir que el asegurado no tiene que reportar a la compañía de seguros cada despacho que efectúe. La vigencia de esta póliza puede ser de aproximadamente 1 año a 5. Póliza específica. Se utiliza para asegurar un despacho determinado contra unos riesgos y un trayecto específico. Esta se define como la que asegura individualmente las mercancías transportadas contra los riesgos y pérdidas o daños materiales que puedan sufrir las mercancías en cada envío, contrario a la modalidad explicada anteriormente. Se tendrá que reportar cada despacho y se deberá construir una póliza por cada uno. La vigencia de esta póliza será igual a la duración del viaje. Las pólizas pueden ser de acuerdo a los bienes transportados. Para esto se utilizan 2 tipos de contratos con condicionados específicos. La póliza de mercadería, la que se utiliza para bienes ya definidos y que ya hemos comentado anteriormente. Póliza de animales vivos, ya que este tipo de carga implica condiciones especiales, se expiden contratos adaptados donde se especifican tipos de animales transportados, trayecto, tipo de vehículos, condiciones de transporte, entre otros. También se puede clasificar las pólizas de acuerdo con la clase de negocio o actividad del asegurado. Esto no implica que se tome un solo tipo de póliza, ya que la organización puede requerir un tipo o varios de acuerdo con sus necesidades. Las pólizas para importaciones se utilizan para aquellas empresas que se dedican a la importación de bienes, sean materias primas o productos terminados. Las pólizas para exportaciones solo funcionan para el envío al extranjero de bienes materiales o de materias primas o productos terminados, siempre bajo las condiciones estipuladas o las condiciones pactadas con el asegurador. Las pólizas para despachos locales. Este tipo de pólizas cubren todos los despachos dentro del territorio nacional o fronterizo. La prima. La Federación de Aseguradores Colombianos define en su glosario de términos de seguro la prima como el precio pactado por el seguro contratado, es decir, es la remuneración que recibe la aseguradora para hacerle frente a los riesgos que está amparado en la póliza, y es la contraprestación que está obligado a ambas partes a cumplir con lo establecido en un contrato. Es el pago que se hace por adelantado para iniciar el contrato de seguros y en ocasiones puede ser demandada legalmente cuando la aseguradora ha iniciado la cobertura en ciertos riesgos. La prima se fija de acuerdo con el tipo de riesgo y su valor está determinado con respecto al bien asegurado. Por ejemplo, cuando se asegura un automóvil, el valor de la prima está supeditado al precio fijado al vehículo. El pago de la prima es indispensable para exigir el cumplimiento de las responsabilidades del asegurador para con el asegurado y el de sus beneficiarios involucrados en el contrato de seguro. El seguro es una actividad económica fundamental, tiene un impacto significativo en la sociedad y en la economía y en general. Es impulsor de la economía. El seguro promueve la actividad económica al proteger vidas, bienes y contra riesgos asegurables. Las compañías aseguradoras actúan como amortiguadores frente a eventos adversos. Además, el sector de seguro involucra a diversos actores económicos como los brokers de seguros,
reaseguradoras y ajustadores de pérdidas que manejan importantes sumas de dinero. Inversiones y dinámicas económicas. Las compañías de seguros invierten en las primas que recaudan en diversos sectores. Estas inversiones, a menudo en el sector inmobiliario, también activan la economía. Desde sus inicios, el seguro ha sido un gran impulsor de las riquezas. El seguro no solo permite a las personas y empresas soportar pérdidas y emprender negocios, sino que también genera una dinámica económica en torno a todos los involucrados en esta actividad. Materialización de riesgo en sus distintas magnitudes. La materialización de riesgo se refiere a cómo son los riesgos se manifiestan en la realidad y que pueden variar en magnitud. Algunas formas en que esto ocurre podemos mencionar pérdida financiera. La materialización del riesgo financiero ocurre cuando una empresa o un individuo sufre una pérdida económica debido a eventos imprevistos. Por ejemplo, incluyen las quiebras, caídas del mercado de valores, impagos de deudas o desastres naturales que afectan las finanzas. Tenemos los daños físicos. Los riesgos pueden materializarse en forma de daños físicos a personas o bienes. Por ejemplo, un accidente automovilístico o un incendio o una inundación. Son ejemplos de materialización de riesgos físicos. El impacto en la salud. Los riesgos para la salud pueden materializarse como enfermedades, lesiones o condiciones médicas. Por ejemplo, la exposición a sustancias tóxicas, accidentes laborales o enfermedades crónicas son formas en que el riesgo afecta a la salud. La reputación y marca. La materialización del riesgo también puede afectar la reputación y la marca de una empresa o individuo. Esto podría ser por escándalos, malas decisiones o problemas de calidad que pueden dañar la imagen pública. En el área del impacto social y ambiental, los riesgos pueden materializarse en la sociedad y en el medio ambiente. Por ejemplo, la contaminación, el cambio climático o las pérdidas de la biodiversidad son consecuencias de esto. El contrato de seguros y sus obligaciones. El contrato de seguro es aquel por el cual una parte, el asegurador, se obliga frente a otra, el asegurado, a indemnizar o a satisfacer un capital o unas rentas u otras prestaciones convenidas al asegurado en caso de que se produzca el evento cuyo riesgo es objetivo de cobertura y a cambio del cobro de una prima. En este contrato de seguro, además de los datos personales del cliente o de la empresa y los datos fiscales de la aseguradora, se figuran los detalles del acuerdo, la cobertura ofrecida por la entidad aseguradora, el precio y los plazos de pago de la prima que el cliente debe satisfacer para el seguro esté en vigor, así como otros datos de intereses como las indemnizaciones en caso de que el riesgo se produzca y por ende haya consecuencias en lo que a daños para el asegurado se refiere. En resumen, el contrato de seguro no es más que un documento que recoge el acuerdo alcanzado entre la aseguradora y el cliente. Mediante este contrato, la entidad aseguradora se compromete a ofrecer cobertura por los riesgos asegurados por el tomador, mientras que el tomador se compromete para contar con la cobertura a satisfacer el pago de una prima periódica. Las obligaciones del tomador del contrato de seguro. 1. El tomador de seguro está obligado al pago de la prima en las condiciones estipuladas en las pólizas. Si se han pactado primas periódicas, las primeras de ellas serán exigibles una vez firmado el contrato. Número 2. El tomador de seguro o el asegurado o el beneficiario, en su caso, deberá comunicar al asegurador si se produce el siniestro protegido por el contrato dentro del plazo máximo de 7 días de haberlo conocido, salvo que se haya fijado en la póliza un plazo más amplio. En caso de incumplimiento
El asegurador podrá reclamar los daños y perjuicios causados por la falla de declaración. Número 3. El tomador del seguro deberá emplear los medios a su alcance para aminorar las consecuencias del siniestro. El incumplimiento de este deber dará derecho al asegurador a reducir sus prestaciones en la proporción oportuna, teniendo en cuenta la importancia de los daños derivados del mismo y el grado de culpa del asegurado. Obligaciones del asegurador en caso en el contrato de seguro. Número 1. El asegurador está obligado a satisfacer la indemnización al término de las investigaciones y peritaciones necesarias para establecer la exigencia del siniestro y, en su caso, el importe de los daños que resulten del mismo. En cualquier supuesto, el asegurador deberá efectuar dentro de los 40 días a partir de la recepción de la declaración del siniestro el pago del importe mínimo de lo que el asegurador pueda deber según las circunstancias por él conocidas. En el punto número 2, el asegurador estará obligado al pago de las prestaciones salvo en el supuesto de que el siniestro haya sido causado por mala fe del asegurado. Elementos del contrato de seguros. En la terminología propia del derecho se denominan elementos del contrato aquellas condiciones que lo integran y que contribuyen a su formalización y validez. Suelen clasificarse en esenciales, sin los cuales el contrato no pueden darse. Por ejemplo, el consentimiento naturales que acompañan el contrato como derivados de un índole particular, como el caso del carácter bilateral en el contrato de seguros. Accidentales, que solo existen cuando las partes los añaden expresamente, como en el caso de las cláusulas especiales. En el punto número 4, el asegurador es un requisito inexcusable en el contrato de seguros que exista un asegurador o empresario de seguros, entidad aseguradora, de manera que si no interviene el contrato será nulo, así como los contratos de seguros realizados más allá de los límites de la autorización administrativa. La presencia de una entidad aseguradora justifica la naturaleza y carácter mercantil del contrato de seguros en cualquiera de sus formas. El tomador. El tomador es la persona física o jurídica que en conjunto con el asegurador celebran el contrato de seguro. El tomador puede ser también el asegurado. En este caso, coinciden en la persona del contratante que firman el contrato de seguro y asume las obligaciones derivadas del mismo y del asegurado. El asegurado. El asegurado es el titular del interés objetivo del seguro, interés que se define como la relación entre una persona y un bien o un titular de interés objeto del seguro, y también en principios de la indemnización. El beneficiario. El derecho a la indemnización compete al asegurado, que puede cederlo a un tercero. Este tercero es el beneficiario de la prestación, aunque su adquisición solo es la autónoma y originaria en el campo del seguro de vida. Modalidades de seguro de transportes de mercancía. El transporte de mercancía es una actividad que conlleva ciertos riesgos. Por esta razón es importante contar con seguros que cubran los posibles daños que puedan ocurrir durante un traslado. Uno de los seguros más comunes es el seguro de carga, el cual cubre los daños que puedan sufrir las mercancías durante el transporte. Este seguro puede ser contratado por el propietario de la mercancía o por la empresa de transporte. Otro seguro recomendado es el seguro de responsabilidad civil. Este cubre las posibilidades de daños que puedan ocasionar los vehículos de transporte a terceros, ya sea en carretera o en lugares de carga o descarga. Además, es importante contar con un seguro de accidentes para los conductores y los trabajadores que participan en el transporte. Este seguro cubre los accidentes que puedan sufrir durante la actividad laboral. Por último, es importante mencionar el seguro de robo y hurto.
el cual cubre las posibles pérdidas económicas que pueden sufrir el propietario de la mercancía en caso de que ésta sea robada o hurtada durante el transporte. En conclusión, los seguros en transporte son una herramienta esencial para proteger los bienes y mercancías durante su traslado. Es importante considerar la contratación de un seguro en cada transporte que se realice para evitar pérdidas y daños. La protección de los bienes y mercancías durante su transporte es un tema clave en cualquier sector económico que requiera traslado de bienes. La reflexión sobre la importancia de los seguros en el transporte invita a considerar los riesgos que se corren en cada traslado y la necesidad de protegerse ante posibles incidentes. Muchas gracias.